Bien, para utilizar la segunda opción de cómo grabar una macro o de cómo crear una macro, se encuentra la opción de utilizar Visual Basic, que es una plataforma disponible dentro de la planilla Excel y que permite ejecutar líneas de comando, escribir líneas de comando o escribir un programa en el cual secuencialmente cada línea se ejecuta en el orden en el cual están escritas. ¿Ok? Vamos a trabajar sobre el mismo ejemplo que grabamos previamente, haciendo simplemente la grabación en la planilla Excel de acuerdo a los pasos que queríamos que se realizaran, que era cambio de formato de alguna celda, y vamos a ver cómo podemos modificarla dentro de Visual Basic. Entonces, estamos en nuestra misma guía práctica 3 o planilla Excel que creamos originalmente habilitada para macros. Vamos a vista. En vista, al final de la barra de comandos, vamos a macros y presionamos o hacemos clic en el triángulo invertido para que podamos ver cuáles son las opciones que tenemos. Para la primera opción, grabamos una macro con esta opción que dice grabar macro y para lo cual tenemos que nosotros ir ejecutando las acciones manualmente. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo se haría a través de Visual Basic. Vamos a ver macros. En ver macros se despliega este cuadrito que nos muestra cuáles macros ya están grabadas en el Excel. En este caso solo tenemos una guardada hasta el momento, que es ejemplo 1. Vamos a modificar, ¿ya? Con ejecutar se ejecuta la macro o se desarrolla lo que guardamos ahí. Con modificar se despliega o se abre la ventana de Visual Basic, Microsoft Visual Basic para aplicaciones, ¿ok? Y que es básicamente la plataforma en la cual nosotros podemos escribir líneas de comando o secuencias de comando que queremos desarrollar en Excel. Cálculos, cambios de formato, generar nuevas hojas o lo que queramos hacer de manera iterativa. En este caso, nosotros pusimos modificar a la macro ejemplo 1 que grabamos previamente, que cambiaba el formato. Fíjense que al hacer eso, modificar, todo lo que nosotros grabamos manualmente en Excel, que fue ir a la barra de tareas, ir al tachito de pintura, que es rellenar, y pusimos el amarillo, todas esas acciones que nosotros hicimos a mano se traducen en líneas de comandos o líneas de texto que nosotros podríamos haber escrito si es que conociéramos cómo se hace cada una de ellas. Para saber cómo hacer cada una de estas acciones o actividades, simplemente podemos ir a buscar en ayuda. Hay ayudas de Visual Basic que nos dicen, por ejemplo, si queremos hacer una suma, ¿qué tenemos que escribir acá? Se escribe add, ¿ya? Por ejemplo, o promedio, min, etc. En este caso, fíjense que toda macro parte con sub. Sub está en azul y luego viene el nombre de la macro. Nosotros la llamamos ejemplo 1, por eso aparece acá. Y la macro termina acá, al final, con esta línea de comandos, end sub. Toda macro inicia con sub, nombre de la macro, y termina con end sub. ¿Ok? Luego, fíjense que aquí hay un texto verde. El texto verde no es más que texto, no son líneas de comando que se ejecutan. En Visual Basic, cada vez que nosotros escribimos algo entre estas comillas simples, ya que son esta y esta de acá, si escribimos algo entre esas comillas, entonces Visual Basic asume que es texto y que es solamente algo informativo que nosotros queremos describir y que sirve mucho, por ejemplo, si quisiéramos describir esta macro y decir, esta macro es para calcular o para cambiar el formato, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner aquí, disculpen. Esta macro es para cambiar formato, ¿ya? Y como está entre dos comillas, entonces Visual Basic no lo va a tomar como una línea de comando que dice una acción que tenga que desarrollar y ejecutar. Simplemente asume que es texto. Luego, acá ya no estamos entre comillas y por lo tanto todo lo que escribamos en este sector va a traducirse en ciertas acciones, ¿ok? Si escribimos algo que no está de acuerdo a los comandos ya programados en Visual Basic, va a generarse un error. Por ejemplo, supongamos que yo aquí, después de este, hago Enter y escribo hola. ¿Ya?
Eso me va a generar un error si es que yo quisiera ejecutarlo. Error de compilación, no se ha definido sub o function. No se ha definido la función hola, no existe. ¿Ya? Aceptar. Entonces, como no existe esa función hola, en el fondo va a generar un error si es que quiero correr esta macro. Por eso es súper importante ser cuidadosos en escribir bien los comandos. Si escribimos mal un comando, la macro va a generar un error y no va a correr. ¿Ya? Fíjense que la macro que nosotros grabamos previamente a mano generó toda esta serie de comandos. Primero, with selection.font. Es decir, lo primero que hizo fue ir a la celda que teníamos seleccionada, que era una celda cualquiera. Fíjense que no aparece C5, no aparece una denominación o identificación de la celda. Simplemente dice la celda que ustedes tengan seleccionada, vamos y cambiemos la fuente. Font es fuente, ¿ya? Y eso es porque nosotros se acuerdan que grabamos una macro sin seleccionar una celda. Pusimos que la selección de la celda venía antes de la grabación. Por lo tanto, con eso logramos de que no se genere aquí una línea de comandos que diga vamos a la celda de 15 o una en particular, sino que la celda que sea que esté seleccionada, vamos a la fuente y cambiemos la fuente. Y luego, fíjense que con .name está el nombre de la fuente, Calibri. Nosotros no la cambiamos, esa era la fuente original que estaba en la macro. .size, que es el tamaño, 15. Eso sí lo cambiamos nosotros, pusimos que el tamaño tenía que ser 15. Por lo tanto, cada vez que ustedes quieran hacer una macro que cambie el tamaño, por ejemplo, de las letras o que la defina en un cierto número, tenemos que escribir with selection.font y después .size igual y damos el número que nosotros queremos que tenga la fuente que estamos generando en nuestra planilla Excel. ¿Ok? Salen varias también opciones, por ejemplo, outline font significa subrayado. Fíjense que outline font sale como false. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no queremos subrayar el número en la planilla Excel. ¿Y por qué sale eso? Porque nosotros, si se acuerdan, cuando grabamos la macro, nunca subrayamos. Como nunca subrayamos, aquí se tradujo en esta línea de comandos en que outline font es false. Y posteriormente, si se fijan, acá también dice with selection.interior. Interior quiere decir color interior de la celda, ¿ok? Y dice, bueno, primero .pattern, XL solid, ya porque es un color sólido, no tiene un degradado o un naturado. Pattern color index automático, eso es automático, eso no es algo que nosotros hayamos generado. Y aquí sale el color es 65535, que es el color amarillo que nosotros le dimos, ¿ok? Y que no hay un pattern, no hay un cierto acturado, sino que es un color sólido, un amarillo. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos ver o darle otro color y escribirlo con línea de comandos, tendríamos que buscar en las ayudas de Visual Basic y ver, por ejemplo, cuál es el número del código del color rojo y escribirlo acá, en esta línea. Luego termina esa actividad o esa ejecución que es para dar el color interior de la celda y se abre otro, with selection.font. Nuevamente, porque después nosotros nuevamente hicimos un cambio, no sé si se acuerdan, cambiamos el color de la fuente a color rojo. Entonces acá, como nosotros lo hicimos en tercer lugar, aparece en línea de comando en tercer lugar, ¿ya? Recuerden que las macros funcionan de manera secuencial. Lo que hacemos primero se traduce en líneas de comando que van primero. Lo que hacemos segundo se traduce en líneas de comando que van en segundo lugar. Y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando el orden importa, tenemos que siempre pensar antes cómo lo vamos a hacer, en qué orden, de acuerdo a lo que nosotros queremos conseguir. Y fíjense que en este caso, dice que el color es -167, ya, y ese es el color rojo que nosotros le dimos. Y finalmente, selection.font.bold true. ¿Qué quiere decir esto? Al final nosotros pusimos negrita. Bold es negrita. Y quedó como true, porque seleccionamos negrita, ¿ok? Si bien en este primer paso ustedes no van a tener que aprender de memoria cada una de las líneas de comando que ejecutan acciones en Visual Basic, es importante que revisen los ejemplos porque en las pruebas se les puede preguntar alguna de estas líneas de comandos. Siempre es importante tener en cuenta que hay mucha ayuda en Internet y aquí mismo en Visual Basic para, por ejemplo, saber cómo se escribe alguna función determinada.
Ok, una vez que ustedes, si quisieran hacer cambios, los escriben, los pueden guardar aquí y pueden correr la macro acá con esta flecha verde. ¿Ya? Eso. Muchas gracias.